vez que aumenta el precio de la electricidad, vuelve el debate acerca de bajarle el IVA para abaratar el coste del recibo de la luz. Por supuesto que todo lo que sea bajar impuestos, a mí en principio siempre me parece bien. Sin embargo, en este caso, creo que bajar el IVA de la tarifa eléctrica es una solución parcial que no tiene en cuenta el contexto general y por lo tanto me parece un error. Ahora te explico por qué. El tipo general del IVA en España es del 21%, que es prácticamente lo mismo que el tipo general medio de la Unión Europea, que es 21,5%. Sin embargo, España es el quinto país de la Unión Europea que menos recauda por IVA. En España la recaudación de IVA equivale a 6,5% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es de más del 7%, y en países como Dinamarca, Suecia o Finlandia es más del 9%. ¿Eso por qué pasa? Ocurre por tres razones fundamentales. La primera es que España tiene una mayor proporción de bienes exentos, es decir, que no tributan nada por IVA. La segunda razón es que los tipos reducido, que es el 10%, y súper reducido, que es el 4% que tiene España, son más bajos que los equivalentes tipos reducidos de los demás países de la Unión Europea. Y el tercer motivo, que siempre se dice es difícil de demostrar y mucho más difícil de cuantificar, es que en España la evasión de impuestos tiende a ser mayor que en otros países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, España es el quinto país de la Unión Europea que más recauda por cotizaciones sociales pagadas por los empleadores. Se recauda en España por ese concepto el equivalente al 9% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es de menos del 7%, y en países como Suecia es de poco más del 3% y en Dinamarca es 0%, porque en Dinamarca suprimieron las cotizaciones sociales a cargo del empleador. Solo hay 7 países en la Unión Europea que recaudan más por cotizaciones sociales pagadas por el empleador que por IVA. Además de España, entre esos 7 países están, por ejemplo, Francia, Italia y Bélgica. Y el tercer conjunto de datos que hay que tener en cuenta para analizar esta situación es la tasa de paro. A pesar de que en España hay cientos de miles de personas en ERTE que se consideran como ocupados, es decir, no parados, España tiene una tasa de paro que más que duplica la tasa de paro media europea. Los últimos datos son más del 16% la tasa de paro en España y poco más del 7% en el caso de la Unión Europea. Entonces, si tú tienes en cuenta estos datos que te acabo de dar, de recaudación del IVA, de recaudación de cotizaciones sociales y de tasa de paro, es evidente que lo que tendría que hacer España es aumentar la recaudación del IVA para bajar las cotizaciones sociales y que sea más barato contratar y por lo tanto para bajar la tasa de desempleo. De hecho, esto es lo que vienen recomendando desde hace años la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE y otros organismos. Obviamente, para llevar eso a la práctica hay muchas maneras. Si dependiera de mí, yo eliminaría todas las exenciones de IVA y las pasaría todas al tipo reducido del 10%. Eso daría un aumento de recaudación, pero también permitiría reducir la evasión, porque cuando no hay nada exento, a todo el mundo le conviene pedir la factura. Entonces, con esa recaudación aumentada, porque pagarían IVA productos que hoy están exentos, más la reducción de la evasión, más el recorte de gasto público improductivo que hay que hacer, que Sánchez e Iglesias han multiplicado, con todo eso tendríamos una enorme cantidad de dinero, con lo cual podríamos reducir drásticamente las cotizaciones sociales a cargo del empleador y por lo tanto alentar la contratación de mano de obra y dejar de alentar la sustitución de mano de obra por maquinaria, porque cuanto más caro es contratar personal, pues más tentador te resulta reemplazar mano de obra por maquinaria. Incluso, según en qué medida se recorte el gasto público y según cuánto aumente la recaudación, hasta podría bajarse el tipo general del IVA del 21 al 20 o incluso al 19%. Llegados a este punto, tú entonces te preguntarás, ¿y qué tiene que ver el recibo de la luz con todo esto? Tiene que ver con que si hoy pedimos la reducción del IVA para la electricidad, lo que estamos haciendo es complicar la reforma inevitable del sistema tributario que va a haber que hacer en algún momento por decisión política o por imposición de la realidad
en el sentido de que España aumente la recaudación por IVA y baje la recaudación por cotizaciones sociales. El recibo de la luz se puede bajar, en primer lugar, suprimiendo el impuesto especial que castiga a la electricidad con un 4%. En segundo lugar, el 8% del recibo aproximadamente es el gasto por el déficit acumulado por el sistema en los años anteriores, cosa que también se podría eliminar del recibo. Y sobre todo, en el recibo se carga, hay un 20% del recibo que es por el pago de las primas a las energías renovables, cosa que tampoco tiene por qué formar parte del recibo. Y sobre todo, se podría bajar el precio de la luz aumentando la competencia, porque lo que tenemos hoy es una mala regulación que ha aumentado la competencia en la etapa de la distribución de la electricidad, es decir, la electricidad cuando llega al consumidor final, a los hogares o a las fábricas, pero no aumentó la competencia ni en la generación ni en el transporte. Entonces, si aumentamos la competencia tanto en el transporte como en la generación, los precios van a ir para abajo y todo eso va a repercutir en un menor precio de electricidad para el consumidor final. Lo que te quiero decir es que pedir la reducción del IVA de manera aislada por un producto, lo único que hace es darle más poder a los políticos que tienen la posibilidad de crear grupos de ganadores y perdedores a su antojo. Hoy paga menos IVA, por ejemplo, la cultura, mañana electricidad, pasado mañana pasado mañana el otro. No, porque cuando le damos el poder a los políticos para que decidan quién gana y quién pierde, la sociedad es menos libre, es menos justa y más dependiente del antojo de los políticos. Lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos son impuestos bajos y simples, y reglas de juego simples y claras, iguales para todos, y que el gobierno se limite a hacerlas cumplir y no a cambiarlas cada poco para, insisto, crear grupos arbitrarios de ganadores y perdedores. Muchas gracias por mirar este video.